Hoy nos adentraremos en un tema que parece salido de una novela de ciencia ficción, pero que es, en realidad, la esencia de nuestra vida cotidiana, los algoritmos. Estamos constantemente rodeados por ellos, desde las redes sociales hasta los sistemas de recomendación que nos sugieren qué serie ver o qué producto comprar. Pero, ¿qué pasa cuando los algoritmos dejan de ser simples herramientas y empiezan a controlar nuestra sociedad? Para ayudarnos a desentrañar los secretos de este nuevo mundo digital, tenemos a una invitada muy especial, Laura G. de Rivera. Laura es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, máster en la Escuela de Letras de Madrid y profesora de Lengua y Literatura. Es una periodista científica con más de 30 años de experiencia, especializada en reportajes de investigación sobre cultura digital, neurociencia, sociedad y activismo. Ha colaborado con medios de España y México como El Mundo, Muy Interesante, Marie Claire, Tech Review, además de desempeñarse como editora de ciencia y medio ambiente en The Conversation España. También realiza informes de ciencia para FCIT y lidera la comunicación del proyecto Aciertas de la COSCE. Entre sus premios destacan el Premio Prisma Casa de las Ciencias de Periodismo Boehringer Ingelheim en Salud Medioambiental y Fotón, emitido por el IOCSIC de Periodismo Científico. Además, ha sido reconocida por su trabajo en periodismo de seguridad informática y ha sido finalista en varios premios de divulgación en salud. Laura nos muestra cómo hemos pasado de ser usuarios a ser, en cierto sentido, prisioneros de una tecnología que, aunque invisible, decide más sobre nuestras vidas de lo que podríamos imaginar. Hoy hablaremos de hasta qué punto los algoritmos influyen en nuestras decisiones, moldean nuestras opiniones y quizás nos privan de la libertad de pensar por nosotros mismos. Así que prepárense para una conversación reveladora y profunda, porque este tema no solo afecta a nuestras pantallas, sino la esencia misma de lo que significa ser humano en la era digital. Empezamos. Y próximamente en enero ella va a publicar un libro con la editorial Debate que se llama Esclavos de los Algoritmos, que no veo la hora que salga para comenzar a leerlo, pero bienvenida, licenciada, un placer tenerte en el séptimo laberinto. Muchas gracias, un placer estar aquí. No sé si me escucha, se me escucha bien, ¿no? Perfectamente, muy bien. Bueno, Bueno, queremos hacerle muchas preguntas, ¿no? Sobre todo, cómo está afectando y en ese trabajo de investigación que usted ha estado realizando, ese determinismo algoritmo en lo que son nuestros patrones de conducta, ¿no? Bueno, nosotros ya sabemos que los algoritmos están mandando nuestra vida en cuanto a selección de gustos, intereses, etcétera, pero ¿cuál es la evolución que usted ha visto en patrones de comportamiento debido a ese determinismo algoritmo que cada vez está más presente en nuestras vidas? sí. Bueno, esto en realidad no es nuevo. Curiosamente es algo que, bueno, hace mucho tiempo Eric Fromm ya dijo, ya escribió en Miedo a la Libertad, él ya escribía que muchas veces las personas, los humanos, actuamos creyendo que lo que hacemos es fruto de nuestras decisiones, que estamos ejerciendo el libre albedrío y sin embargo estamos siendo manipulados sin darnos cuenta. Entonces, a veces decisiones que tomamos, cosas que hacemos, mm, están siendo manipuladas de forma inconsciente. Entonces, bueno, los algoritmos lo que hacen es, bueno, es una herramienta más que hace más fácil conocer a las personas y una vez que conoces a alguien, pues es más fácil conocer sus puntos débiles, conocer cuáles son las palancas que hay que apretar para que haga ciertas cosas. Entonces, bueno, la inteligencia artificial ha calado profundamente en todos los aspectos de la sociedad, como ya sabemos, y bueno, está ahí, la utilizan los anunciantes, las marcas a nivel publicitario, corporaciones que lo que quieren es vendernos cosas, pero también lo utilizan los gobiernos, también, bueno, pues para generar opinión, el Google Maps para decirnos a dónde tenemos que ir, que no sé si lo saben, pero yo lo he comprobado, no siempre dice el mejor camino. Esta, Exactamente. Sí, esta creencia que nos- tenemos de que al ser un algoritmo que lo sabe mejor que nosotros, no es verdad. Entonces, bueno, Luis, no sé si te contesto a lo que permíteme me preguntas. Sí. hacerle un comentario a la licenciada, porque ella justamente menciona el libro Miedo a la Libertad, que a mí ese libro me sí, encanta, de hecho me lo tengo fascina aquí también, sí. justo a mi mano ahorita, ¿Ah, y sí? claro, el fondo de Erich Fromm en Miedo a la Libertad es decir, bueno, nosotros no queremos
tomar conciencia ni decisión sobre cómo a veces nuestras vidas son dirigidas, ¿no? Inclusive teniendo libertad le tenemos miedo a la misma y a veces preferimos ser guiados. Entonces me llama la atención, de verdad que interesante con lo que usted dice con los algoritmos, porque pareciera que la tendencia es que nosotros dejemos que nos guíen, que hagan con nosotros lo que ellos quieran. En realidad se parece, es muy curioso porque ese libro yo también también es un libro que me gusta mucho y lo he releído hace poco, bueno, pues escribiendo mi libro lo releí otra vez, lo tenía todo subrayado de cuando estudiaba yo en la universidad y, y es curioso cómo son perfectamente actuales, ¿no? Las observaciones que hace Fromm, perfectamente actuales en cuanto a eso de, bueno, pues por un lado nos da pereza decidir. Por otro lado, nos da inseguridad, pero sobre todo es ese terror a de repente quedarnos fuera, ¿no? Ser diferentes, no encajar. Lo que se llama libertad, ¿no? Que es esta libertad pura, bueno, pues parece que a las personas nos da miedo. Mm. Luis. Sí. Oye, encantado de tenerte. Yo le decía a Eduardo al principio del programa que está bien, el cambio climático es un problema grave y qué sé yo, que Corea del Norte y Rusia se alíen para golpear a Ucrania. Todo eso es muy grave. Pero este es el tema, principalmente, porque de alguna manera se está manipulando a la sociedad, al ser humano. Lo está llevando por un camino que seguramente no quiere, porque es un poco ese miedo a la libertad. Lo están llevando. Ahora, mi pregunta tiene que ver con esto mismo, es decir, nos estamos encaminando hacia un determinismo algorítmico. Hacia eso vamos. Bueno, en realidad yo no sé cuándo empezó, pero esto de dejar en manos de otros nuestras decisiones y nuestra libertad, bueno, por lo que leo de Fromm y antes que él, de Henry David Thoreau, que bueno, también escribió su libro sobre la desobediencia civil electrónica, él también lo dice, yo no me acuerdo, estaba buscando la cita, pero bueno, dice algo así, dice, por cada millón de hombres hay uno libre nada más, ¿no? Mm. Entonces, Thoreau decía esto también, que, pues, que los hombres caminan como autómatas sin ni siquiera ser conscientes de eso. Entonces, es algo que pasa desde antes de que estuviera aquí la inteligencia artificial, claramente, porque si Thoreau ya hablaba de ello y Fromm, ¿no? Hace un siglo, hace dos, hace tres, no, quién sabe cuándo empezó. Lo que yo veo es que los algoritmos son, bueno, pues es una herramienta más con la que cuentan quienes, bueno, pues los que de alguna manera se benefician de manipular a la sociedad, pues tienen una herramienta más afinada para conseguirlo. Se dijo en su momento, bueno, pues que si quizá se utilizaba la iglesia para manipular a los feligreses, que quizás se utilizaba, es como que se han utilizado las herramientas de propaganda masiva que han ido existiendo, ¿no? A lo largo de la historia, desde que se inventó la imprenta. Mm, yo lo veo más que un determinismo algorítmico, yo creo que hay que ver siempre quién está detrás, ¿no? Porque los que están detrás no son los unos y ceros, a los unos y ceros nosotros les damos igual. O sea, un uno es un uno y un cero es un cero. No, eso no tiene ninguna intención ni ninguna... sin embargo, bueno, pues yo iría más allá, o sea, ¿quién está detrás de ese manejo de los algoritmos? Y, y bueno, ahora mismo, así para hacer un poco de spoiler, bueno, pues quien está detrás de los algoritmos ahora mismo es quienes los fabrican y quienes, bueno, pues son las grandes corporaciones tecnológicas. Ahora mismo ya no son ni los gobiernos ni las autoridades religiosas, pues bueno, ahora son las corporaciones tecnológicas. Esto es lo que yo veo, que es, o sea, que la culpa siempre hay que mirar como detrás del algoritmo, ¿no? Porque el algoritmo no es nada, en realidad es una fórmula matemática. Es quién está detrás usando esa fórmula y para qué. Casi una receta de cocina. Sí. Pero lo que uno se pregunta y escuchándola y con mucha expectativa con lo que va a ser su libro, por ejemplo, en la democracia, ¿no? En el contexto actual, ¿cómo ve usted el papel de los algoritmos en el debilitamiento o fortalecimiento de la democracia? Uno se pregunta si una sociedad libre puede coexistir con algoritmos tan poderosos y cada vez tan omnipresentes en nuestras vidas.
Sí que es una buenísima pregunta. Pues los algoritmos ahora mismo se están utilizando como destructores de realidad. Entonces, bueno, de esto hablo mucho en mi libro porque a mí me parece algo, como periodista, me parece algo muy importante. Como ustedes saben, la información es poder. Entonces, uno cuanto mejor informado está, mejor poder tiene para decidir a qué candidato votar, para decidir a qué colegio va a llevar a sus hijos, qué carrera va a estudiar. Entonces, la información es poder a todos los niveles de nuestra vida. Entonces, en una democracia, la información es básica, o sea, un ciudadano tiene que estar bien informado. Si la democracia se basa en que todos podemos votar y elegir a nuestros gobernantes, bueno, para votar primero tendremos que saber estudiar la situación, saber la información cuál es para poder elegir. Entonces, ¿qué pasa si esa información está sesgada? ¿Qué pasa si estamos cada uno metidos dentro de nuestra burbuja, en nuestro filter bubble? Que, bueno, pues es esta, como saben, es esta burbuja en la que los algoritmos nos meten a cada uno porque estamos todos divididos, segmentados en como vacas estabuladas casi en según nuestros patrones bueno, según nuestros perfiles, ya sea sociodemográficos, ya sea por personalidad, ya sea por ideología. Entonces, si estamos cada uno en nuestra burbuja, ¿qué es lo que nos llega? Una de las entrevistadas decía una cosa muy interesante, que decía que en una misma casa, en una misma familia, ahora antes veía toda la familia en la televisión juntos, ¿no? O se compraba un periódico y ese era el periódico que había en la familia. Pero ahora cada uno está en su cuarto viendo una realidad diferente. Es como si cada uno estuviera leyendo un periódico diferente. Entonces está el adolescente que está en su cuarto con su móvil. Cada uno, aún dentro de una misma familia, no hay una realidad compartida, porque la información que nos llega está hecha a medida, al milímetro, de cada uno. Entonces, si no hay una realidad sólida a la que agarrarnos, esto es una amenaza grave para la democracia, porque la democracia parte de esta realidad y de esta información a la que puedan acceder los ciudadanos. Esto es solamente como la base, pero luego es que de las amenazas a la democracia se puede hablar mucho, ¿no? También bueno, pues como la manipulación de votaciones, la manipulación de la opinión pública, cómo se han utilizado algoritmos en elecciones tan importantes como la del Brexit, en elecciones de presidentes en todos los países. Algunos lo sabemos porque, bueno, pues se sabe, pero en todos los países cuecen habas, que no sé si esa expresión Sí, la es conocen. nuestra también, sí. Sí, bueno. Pues entonces en ese sentido es muy importante la amenaza que hay a la democracia, a la libertad individual de las personas, pero también a la libertad de la sociedad social, ¿no? Que es como uno de los fundamentos de la democracia. Y, y yo veo que el único antídoto que hay aquí, lo único que podemos hacer, o bueno, no sé si lo único, pero lo que a mí se me ocurre es pues darnos mucha prisa en formarnos, en formar el espíritu crítico a los niños desde pequeños. Bueno, aprender a contrastar, o sea, aprender a cómo defendernos, a cómo empoderarnos para no ser unas marionetas. Sí. Es decir que, por ejemplo, en el caso de la economía es peor la situación. Es decir, se acaban, no es que me van a hacer falta en todo caso, pero por ejemplo, se acaban las bolsas de valores y comienzan a ser manejadas de otra manera y desde otro lugar. Se acaba todo esto. Yo con lo que tú estabas diciendo al principio me acordé del gran poeta Pessoa, ¿no? Que él decía en uno de sus escritos: hay más gente, hay más muertos caminando en la calle que los que están enterrados en un cementerio. Ese es el objetivo, es decir, que esos muertos que están caminando. Eso es muy, muy bonito. Es como lo de los autómatas, ¿verdad? Que decía Sí, también sí. Trump. Claro, porque somos más manipulables. Entonces, bueno, cuanto más manipulables seamos, pues más fácil es para los que quieren conseguir, bueno, pues no sé, que compremos cosas. Hay una cosa que a mí que en todo este tema de los algoritmos, bueno, de cómo es la persuasión algorítmica, es cómo realmente
en todo este sistema, todo este entramado alrededor de la inteligencia artificial que ha penetrado en la sociedad, somos como peones, ¿no? Piezas que lo que se espera de nosotros es que estemos pegados a la pantalla el mayor tiempo posible. Entonces, esta es la única, este es el objetivo y por un fin económico. Por un fin económico, ¿por qué? Es simplemente, ya no es, al principio era por los anunciantes, ¿os acordáis? Porque, bueno, cuanto más tiempo estemos en la pantalla y cuanto más seguidores tenga alguien, pues más pagan los anunciantes a esa plataforma. Pero es que ya no es eso siquiera. Ahora es porque cuanto más tiempo estemos en la pantalla, más datos sobre nosotros estamos dando. Y nuestros datos son el nuevo oro bueno, el modelo de negocio. La forma de hacer dinero es con nuestros datos personales. Entonces, ¿por qué hacen que unos niños, que esto es una barbaridad, que espero que no sé qué va a pasar con esto, pero me refiero, por ejemplo, a la adicción a los videojuegos? ¿Por qué hacen que un niño de 8 años, un niño de 10, esté pegado en la pantalla en vez de estar jugando al balón, en vez de estar estudiando, en vez de estar haciendo, bueno, cualquier otra cosa, durmiendo por la noche, está leyendo? en la pantalla con sus videojuegos? Bueno, pues porque les interesa que ese niño está dando pues, datos de su comportamiento, desde dónde ese niño va a ser el consumidor del mañana. Entonces, bueno, es todo algo un poco tremendo porque es como el ser humano queda reducido a un peón, una especie de engranaje en una fábrica, algo así, ¿no? Nosotros al principio del programa estábamos conversando sobre algunos de los aspectos positivos que uno pudiera ver en este desarrollo de los algoritmos, pero hay un tema que a mí particularmente me preocupa. Lo había tratado ya este periodista Oppenheimer en su libro El futuro del trabajo, que justamente este desarrollo de la inteligencia artificial y de la manera como se estructuran e interactúan los algoritmos va a hacer que a lo mejor algunas profesiones, si no desaparezcan, se recontextualicen, ¿no? Por ejemplo, en la medicina, nosotros hablábamos al principio que no es lo mismo la experiencia de un médico de 30 años que solamente conoce sus pacientes de 30 años, que toda la información que vacían todos los médicos del mundo sobre sus pacientes y que después los algoritmos operan para dar el mejor diagnóstico posible. ¿Cómo usted visualiza desde su trabajo de investigación qué va a ser el futuro del trabajo? Del trabajo en general, Del dices. trabajo en general, sí. Hablando el otro día con una entrevistada, me dijo una cosa que me encantó. Dice, mira, los trabajos que no van a desaparecer son los de abajo. No va a desaparecer el trabajo del repartidor de Amazon que va llevando la peluquera. Bueno, esos son los que no van a desaparecer. Es la primera tecnología en la historia de la humanidad que quita los puestos de trabajo a los ¿Verdad intelectuales, que a sí? los artistas, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Qué En vez de curioso, quitar ¿verdad el que sí? trabajo a los obreros, se lo quita a los de arriba. Qué bárbaro. Es ¿Verdad una que sí? observación muy curiosa. Pero Y respecto a lo que decías de la medicina, bueno, claro, es que o sea, permite un manejo de información tremendo, eh, contrastar, o sea, hacer análisis de esa información. Es un análisis estadístico. Lo que hace la inteligencia artificial, yo digo que es estadística. Entonces, tiene una capacidad de hacer cálculos estadísticos bestial. Entonces, si le metes todos los datos de todos los pacientes con cáncer que hay en el mundo, pues enseguida ella te hace estadísticas bueno, pues los que tienen tal edad y viven en tal sitio tienen más probabilidades, pero bueno, siempre va a tener que estar un humano detrás eh, aportando la parte humana y más si hablamos de médicos, porque la parte humana en un médico es fundamental. El peligro que yo veo ahí es pensar lo mismo que hablábamos de Google Maps al principio, ¿no? Es pensar que sabe más que nosotros, entonces hay que el médico se ponga, dice, no, que decida la inteligencia artificial que sabe más. Pero un médico es el que va a ver a los ojos al paciente, o sea, una inteligencia artificial, cómo puede consolar a un niño que está llorando, cómo puede... es una cosa que eso solamente lo pueden hacer los humanos. Eso me parece Que muy no tiene importante. intuición, pues la intuición es humana. Al final el médico puede que por intuición determine, mire, es mejor que tome esta decisión en vez de esta otra, así todo el resumen de casos me diga que debo tomar esta. Eso pareciera ser una condición humana, ¿no? Netamente, la intuición. sí, Sí, exactamente. da terror lo que estamos conversando, pero fíjate que le comentaba a Eduardo que le pregunté al ChatGPT
le pedí que me hiciera la carta astral. Esto es real, se lo pedí. Entonces me respondió muy decentemente, bueno, envíame tu fecha de nacimiento, la hora en que naciste y la ciudad. Se lo envié y segundos después tenía mi carta astral. Es algo que me asombró realmente esto. Pero volviendo al tema, yo me recordé también de un señor peruano yugoslavo que se llama Jürgen Klarik. Jürgen Klarik, que es el gran maestro de del marketing cerebral. Es eso lo que están haciendo, porque el lema de él es: véndale a la mente, no al cuerpo. De eso se trata. Es decir, el clic es $1. No va más allá. Sí, así es. Sí, la clave yo creo que está en eso, en no dejarse engañar y vender lo que tú quieras vender, o ser consciente de lo que vende. Aquí, yo no sé allí, pero aquí, por ejemplo, en España, los diarios nacionales todos están online. Entonces, te dicen, cuando vas a entrar, te dice, suscríbete o sigue leyendo o acepta las cookies y sigue leyendo gratis. Sí, Están terrible. engañando. No estás leyendo gratis, estás vendiendo las cookies, estás vendiendo tus datos personales, no es gratis. Sí, Entonces, ¿cuánto valen tus datos personales? sí, Pues valen lo que valga una suscripción a ese diario. sí, cierto. Nosotros leemos mucho, yo particularmente en la prensa de España, y sí lo he notado, ¿no? O aceptas todas las cookies, a veces ni siquiera seleccionar alguna, o las aceptas todas o pagas la suscripción, ¿no? Y a veces para leer un simple artículo que en un momento determinado el propio algoritmo se lo pone a uno de frente porque sabe que a uno le va a interesar de acuerdo a los gustos que uno tiene, ¿no? Es tremendo todo esto. Pero Eh, es el engaño de ese gratis, ¿no? Ese gratis, porque te pueden decir, acepta las cookies o suscríbete. Bueno, de acuerdo, ellos venden, pues eligen sus términos, pero el engaño está en, sigue leyendo gratis, dice. No es Ahí viene la gratis. parte ética, ¿no? Uno se pregunta cuál debe ser el papel de los desarrolladores tecnológicos que crean el algoritmo, si deben priorizar el bienestar social y ético en lugar del lucro y la eficiencia. Pareciera que siempre ocurre lo segundo, el lucro y la eficiencia. Pero No, ¿cómo porque pagan uno? dinero, ¿no? Si es un desarrollo, o sea, ¿quién desarrollar algoritmos cuesta dinero? ¿Quién va a pagar ese dinero? Una empresa. Y la empresa que quiere beneficios es por definición, ¿no? Así es. Licenciada, lamentablemente llegamos al final del programa, pero yo quiero hacer un compromiso con usted, que en enero, cuando usted saque su libro, nosotros nos lo vamos a leer y le vamos a pedir de nuevo conversar con usted, pero ya directamente sobre el contenido del libro. Así Sería un es. placer, O sea, sí. así es. No, este es el tema, creo que no hay que buscar. Yo, incluso antes de terminar, leyendo un artículo que usted escribió en una prensa española y leyendo otras cosas sobre el tema, me acordé del Gran Hermano. Usted se debe acordar también. Sí, señor. Bueno, llegamos al final de este programa que nos invitó a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología y con los algoritmos que moldean nuestra realidad. Hoy, gracias a la periodista Laura Rivera, hemos tratado de desentrañar algunos de esos misterios y las trampas que estos sistemas, aunque invisibles, tienen un impacto profundo en nuestras vidas y decisiones. Nos queda la tarea entonces de ser más críticos, más conscientes y más cuidadosos con qué dejamos que la tecnología guíe nuestras acciones. Bueno, los esperamos la próxima semana de nuevo. Muchas gracias, licenciada. Gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.